Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana a todos mis alumnos del módulo 8 de Prepa en línea. Como ustedes saben, soy Julio Muñoz Solís, su facilitador, y en esta primera sesión síncrona vamos a abordar la primera temática de esta unidad 1, ser social y sociedad o el hombre en sociedad. En esta sesión síncrona, en primer lugar, quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo de manera directa, conectados en este momento, y también dejar un saludo para los alumnos que posteriormente verán la videograbación. Esta sesión síncrona la vamos a abordar en dos partes. La primera de ellas, en la primera parte, vamos a abordar los contenidos correspondientes a la unidad 1, que tienen que ver precisamente con la concepción del hombre en sociedad. Revisaremos algunos postulados filosóficos que nos ayudarán a comprender la entidad propia del ser humano como ser social, desde Aristóteles y algunos otros filósofos que nos permiten comprender esta perspectiva del hombre viviendo en sociedad. En un segundo momento vamos a revisar o voy a explicarles en qué consiste la actividad integradora número 1, que se corresponde precisamente con esta revisión de contenidos del hombre como ser social o el hombre viviendo en sociedad. Recuerden que cualquier duda, comentario, aclaración, estamos ahí en el WhatsApp, estamos en el correo electrónico y a través de la mensajería de plataforma para poder atenderlos. Sigo quedando a sus órdenes. A continuación pasamos pues a revisar esta primera parte de la sesión síncrona que se corresponde con la revisión de los contenidos teóricos de esta primera unidad. Adelante. Muy bien, estimados alumnos, pues en esta primera parte de nuestra sesión síncrona vamos a revisar los postulados teóricos del ser social y sociedad que nos sugiere esta primera unidad. Les recuerdo que todos los materiales a los que voy a hacer mención en este momento están directamente en su plataforma en la unidad 1. Ustedes pueden consultar los textos, los videos y los recursos que la plataforma les presenta a fin de profundizar o bien como material de consulta para sus actividades integradoras. Lo que yo voy a hablar en este momento tiene que ver con estos presupuestos del ser humano en sociedad, que es precisamente el eje fundamental teórico sobre el cual gira este módulo 8. Y les quiero presentar los siguientes presupuestos. En primer lugar, considerar que el ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Ya desde la época clásica, desde la época antigua, el sabio filósofo Aristóteles había hecho esta primera consideración del hombre como ser social. Entonces, Aristóteles, estamos hablando del año 400 antes de Cristo, él ya hacía esta primera afirmación acerca de la identidad del hombre. Él decía que el hombre es un ser político, es un zoon politikon en griego. ¿Qué quiere decir esto de que el hombre es un ser político? No entendía la política como hoy la entendemos, como una actividad pública referida al ejercicio del poder público. Más bien, el ser político, como lo concebía Aristóteles, tenía que ver con esta sociabilidad del hombre respecto del entorno en el que se encuentra. Es decir, afirmar que el hombre es un ser político es lo mismo que decir que el hombre es un ser social. La política, sin embargo, en aquel tiempo, en la época clásica o concebida desde Aristóteles, tenía que ver con esta situación del hombre en un entorno social que le permitía participar en la vida pública, en la vida social. Vamos a seguir pues estos 4 presupuestos que aquí les estoy presentando en esta diapositiva. En primer lugar, Aristóteles afirmaba que el ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Ese es el primer presupuesto. Una persona, decía él, no puede sobrevivir si no convive, si no comparte con los demás, si no vive en sociedad. ¿Y qué significa vivir en sociedad? Significa convivir con los demás. Y para convivir debemos organizarnos, por lo que organizamos nuestra convivencia a través de la política. Por eso se decía que el hombre es un ser político, no tanto en el ejercicio del poder, como les comentaba hace unos momentos, sino más bien como en la organización de la vida pública, la organización de la convivencia social para poder vivir bien en sociedad.
Este era el presupuesto aristotélico. La política entonces tenía una finalidad, desde esta perspectiva de Aristóteles, tenía como finalidad el alcanzar el bien común. Y este bien común en la convivencia entre las personas se lograba a través de dos medios, a través de las leyes, por una parte, y a través de las instituciones políticas. Tanto las leyes como las instituciones políticas ponen límites a los comportamientos contrarios al bien común. De ahí pues va derivando esta concepción de la política como ejercicio del poder, como el elaborar leyes que regulen la convivencia humana para el bien común, orientada al bien común, y la fundación de instituciones políticas que de alguna manera no solo inciten a la gente a realizar o a cometer acciones para el bien común, sino que también sancionen aquellas acciones que no se orientan a esta finalidad. Entonces, cuando una sociedad en busca de su bien común tiene la capacidad de gobernarse a sí misma y de organizarse políticamente, es cuando decimos que surge el Estado, ¿sí? Aquí ya Aristóteles nos va conduciendo desde una necesidad propiamente humana de vivir en sociedad a una necesidad social de establecer un Estado para regular la conducta de los hombres. Pero esto que estamos hablando, de esto que Aristóteles nos plantea como todo un compendio de doctrina que nos lleva a la concepción de un Estado, tiene que ver con la naturaleza humana, porque si el hombre no fuera un ser social, no habría necesidad de organizarse, ni habría necesidad de la búsqueda de un bien común. Simplemente cada hombre buscaría la satisfacción de sus propias necesidades sin importar los demás. Pero en este caso, la naturaleza social de la persona, la naturaleza social de los hombres, del ser humano, lleva a preguntarnos sobre la existencia de una naturaleza humana. Si afirmamos que el hombre es un ser social, entonces esa sociabilidad está impresa en su naturaleza. Y eso es a lo que vamos a referir en unos momentos. La concepción tradicional de Occidente, entonces, ha establecido que todos los seres humanos en todo el planeta compartimos una naturaleza y un propósito común. En este sentido, podemos encontrar diversas concepciones sobre esta naturaleza y este sentido común. Es decir, todos los hombres, independientemente de las características accidentales, del color de piel, de la raza, del tipo y forma de vivir la vida social, de la cultura, de la condición política o económica, todos de fondo compartimos una naturaleza esencial, ¿sí? A la cual le podemos llamar naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, pues uno se puede preguntar, ¿cuál es la naturaleza humana? Es lo que vamos a tratar de resolver en las próximas diapositivas. Entonces, aquí tenemos primero una perspectiva racionalista, es decir, la concepción de una visión racional de lo que es el hombre, y tenemos aquí tres visiones principales que de alguna manera van a determinar la concepción antropológica en toda la historia de la humanidad. La primera de ellas tiene que ver con Platón, el filósofo Platón de la Grecia clásica, también Aristóteles, y posteriormente la visión judeocristiana, que de alguna manera recupera las tradiciones platónicas y aristotélicas y las orienta a una perspectiva bíblica desde una interpretación judía. Vamos a ver qué es lo que decía Platón. Platón decía que los seres humanos pueden controlarse mediante la razón. ¿Esto qué implicaba? Que los seres humanos que sean menos racionales son menos humanos, por ello pueden ser esclavizados. Aquí nos va a parecer un poco, a lo mejor, fuera de lugar en el contexto en el que hoy hablamos de derechos humanos, de igualdad, de libertad, y donde precisamente decimos que todos los seres humanos somos iguales y está prohibida tajantemente la esclavitud en cualquiera de sus formas. Sin embargo, estamos hablando de algunos siglos, 3, 4 siglos antes de Cristo, cuando Platón formula su doctrina y él establece que la racionalidad establece los grados, podemos decirlo así, los grados o las categorías entre los hombres. Entonces los más racionales, él por ejemplo concebía que el más racional es el filósofo,
porque tiene la posibilidad de concebir las ideas tal cual se encuentran en ese mundo de las ideas y no ver las apariencias de la realidad material de este mundo. Él es el que tiene la posibilidad, el filósofo, de gobernar, porque es más racional. Y a medida que tú ejerces la razón como persona, entonces te puedes ir clasificando en una serie de estratos sociales, y los menos racionales, que son los menos humanos, a ellos podemos esclavizarlos. Esa era la perspectiva platónica. Podemos decir que se trata de una perspectiva aristocrática, es decir, lo más importante es que tú tienes un lugar en el estrato social o en la concepción de una categoría social por el uso que hagas de tu razón. Posteriormente, Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, sin embargo, se distanció de él porque Platón era idealista o formuló la doctrina idealista y Aristóteles el realismo. Aristóteles decía que la razón es la facultad superior de todos los seres humanos. Aquí nos seguimos moviendo en una esfera racional. El hombre es un ser racional, o como se traduce posteriormente, el hombre es un animal racional. Y la racionalidad es lo que los hace superiores a otros animales. ¿Qué implica esta concepción aristotélica de que la razón es la facultad superior de todos los seres humanos? Implica que el propósito común de todos los seres humanos es el uso de la razón. Sin embargo, posteriormente, cuando predomina el cristianismo en la Europa antigua, pues viene esta nueva visión, en la Asia antigua también viene esta nueva visión, la visión judeocristiana. Judeocristiana quiere decir que recopila la tradición judía y el aporte del cristianismo al judaísmo o a esta nueva reinterpretación de la doctrina judía. En la visión judeocristiana, más en el ámbito religioso, se dice que los hombres están hechos a semejanza de Dios y en su naturaleza está el amor, la caridad, la voluntad y el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza humana depende de esa imagen y semejanza que tenemos de Dios y que viene estipulada en el libro del Génesis, en la tradición bíblica, cuando Dios crea directamente al hombre y a la mujer, les imprime en ellos su naturaleza. Es el único ser en el mundo que comparte esta imagen y naturaleza divina. Entonces, existe un propósito común para todos los seres humanos, lo que justifica la conversión al judeocristianismo de personas o de otras etnias o religiones. Recordemos que en esa época de expansión del cristianismo, lo que justificaba la dominación o la cristianización de las diferentes poblaciones, de las diferentes etnias, tenía que ver con esta perspectiva de que somos imagen y semejanza de Dios y por tanto tenemos que cumplir sus mandamientos y someternos a esta estructura religiosa o de fe que nos permita acercarnos a esa imagen y semejanza de Dios. Es decir, tienes que convertirte para hacerte imagen y semejanza de Dios. Pensemos tan solo en la conquista de América, en la conquista espiritual de México, por ejemplo, esta visión predominaba. Si tú no eres cristiano, no eres imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es necesaria la conversión y es necesario el bautismo para que pases a formar parte de esta naturaleza humana. Hasta aquí, estimados alumnos, tenemos 3 visiones ya sobre la naturaleza humana. 2 de ellas enfocadas a la racionalidad, la de Platón y la de Aristóteles, y la visión judeocristiana que depende más bien de una imagen divina. Sin embargo, existen otras teorías. En estas primeras teorías que ya revisamos, pues obviamente se perfila la existencia de una naturaleza común a todos los hombres. Sin embargo, hay personas o hay científicos o filósofos que sostienen que no existe tal naturaleza humana, es decir, no hay cualidades humanas compartidas forzosamente por las personas. Y podemos identificar al menos 2 corrientes, puede haber más, pero las corrientes principales son estas: el evolucionismo y el existencialismo. En el evolucionismo, que como ustedes saben, pues es una teoría científica que sostiene la cadena evolutiva de las especies, entre ellas el ser humano, hacia un grado de perfección. Pues esta corriente
científica, biológica, sostiene que la habilidad humana de razonar no es diferente en clase a la de cualquier otro animal. Fíjense bien aquí, no está poniendo la razón, como lo hacía Platón y Aristóteles, por encima de las demás especies. Simplemente se afirma que la razón es una habilidad humana desarrollada por un proceso evolutivo, ¿sí? Y por tanto, cualquier especie tendría la misma posibilidad de desarrollar esta habilidad. ¿Qué implica esto? Que los seres humanos evolucionan y no tienen un propósito común ni un diseñador. Esto de no tienen un propósito común ni un diseñador apega a todas estas doctrinas religiosas y filosóficas en la que es necesaria la existencia de un creador que inicia esta creación, o por ejemplo desde la perspectiva judeocristiana de un Dios que en 7 días crea todo lo existente y posteriormente en el último día crea al hombre a su imagen y semejanza. Para el evolucionismo somos producto de un proceso evolutivo y esto es lo que muchas veces hemos revisado en otras ocasiones, en otros textos o en otras referencias, donde se dice pues que hubo una evolución desde los seres unicelulares, después a los pluricelulares, a las algas, al reino fungi, a las plantas, a los animales, los primeros animales, y estos fueron evolucionando hasta que sale la clase mamífera y posteriormente de ellos, pues la clase de los primates, y de ahí viene el hombre. Somos origen desde esta perspectiva de un proceso evolutivo y bueno, ustedes han escuchado también que se ha dicho que provenimos del mono, ¿ok? Esta secuencia evolutiva es lo que da lugar a la habilidad humana de razonar, pero esto no nos mantiene con un propósito común ni tampoco nos permite visualizar a un diseñador. Simplemente somos producto de una evolución. El existencialismo, por su parte, es una corriente filosófica de la posmodernidad en el que se afirma que los seres humanos son lo que se hacen a sí mismos. Para el existencialismo, el hombre es un ser libre, es un ser que construye con sus propias acciones y con sus decisiones el edificio de su existencia. Incluso Jean-Paul Sartre, que es uno de los principales representantes del existencialismo, a quien tenemos en esta imagen, él decía que el hombre está condenado a ser libre. Y por tanto, esta característica de su libertad es lo que le lleva a actuar de una determinada manera, ¿sí? Es lo que lo lleva a ser constructor de su propia existencia. ¿Esto qué implica? Que ni la sociedad ni la existencia de un Dios con minúscula, porque aunque también hay un existencialismo religioso, un existencialismo teísta, por lo regular el existencialismo se le referencia con el ateísmo. Ni la existencia de un Dios, ni la sociedad, ni las leyes pueden justificar las acciones de cada individuo, porque no hay una naturaleza humana universal. Es decir, yo no soy lo mismo que un hombre europeo ni que un hombre asiático, no tenemos nada en común, porque yo voy construyendo mi propia existencia de acuerdo a mis propias decisiones, y lo mismo aquella persona de Europa o de Asia o de otro continente. Por tanto, para el existencialismo no hay naturaleza humana, somos producto de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Estas dos teorías, estimados alumnos, el evolucionismo y el existencialismo, sostienen que no hay una naturaleza humana. No compartimos todos una esencia común como personas. Simplemente, por un lado, somos productos de un proceso evolutivo y por el otro lado, somos producto de nuestras decisiones y de nuestras acciones tomadas con libertad. Sin embargo, también hay otras propuestas filosóficas que sostienen que sí existe una naturaleza humana y estas propuestas filosóficas podemos distinguirlas en dos corrientes. Por un lado, las corrientes optimistas o lo que podemos llamar el optimismo antropológico y por otro lado, las corrientes pesimistas o lo que podemos llamar el pesimismo antropológico. El optimismo antropológico, el primero de ellos, señala que el ser humano por naturaleza es bueno. Fíjense bien, esto es muy importante, chicos. Ustedes lo van a
tener que revisar si alguno de ustedes en la universidad se orienta a alguna ciencia alguna carrera que tenga que ver con las ciencias de las humanidades, tienen que revisar estos autores, seguramente. Estos tres autores, John Locke, Rousseau y Emmanuel Kant, sostienen que el hombre sí tiene una naturaleza humana y que el hombre es bueno por naturaleza, porque en condiciones de libertad busca siempre la justicia y la verdad. Es decir, la esencia humana es la bondad. Los hombres son buenos por naturaleza. Los tres afirmaban lo mismo. Había atenuantes para cada uno. Por ejemplo, John Locke decía que el hombre es pacífico y laborioso por naturaleza, es dueño de sí mismo y está sometido únicamente a la razón. Asimismo, todos los hombres comparten derechos naturales inalienables y es el Estado el que los debe proteger y garantizar. Una característica particular de la concepción de John Locke es que existen los derechos naturales. Y los derechos naturales son el derecho a la vida, en primer lugar, a la libertad y a la propiedad. Estos derechos naturales vienen impresos en la naturaleza humana, no los otorga ningún Estado, ninguna ley, ningún hombre como tal. La persona los trae por el simple hecho de ser personas. Y estos derechos naturales hacen al hombre un ser pacífico y laborioso por naturaleza, dueño de sí mismo y sometido a la razón. Sin embargo, tiene que existir un Estado, tiene que existir una ley que proteja y garantice estos derechos naturales. Esa es la perspectiva de John Locke, a quien tenemos en esta imagen de la parte superior derecha. El siguiente autor es Rousseau. Rousseau también afirmaba que el hombre por naturaleza es bueno, se inclina naturalmente a ser bueno. Sin embargo, ¿por qué existe la maldad entre los hombres? ¿Por qué existe la maldad en las sociedades? Rousseau dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad es la que hace o la que pervierte a los hombres. Los hace ignorantes, los hace violentos y los hace tiranos, por lo que es necesario establecer un orden social natural armónico con la bondad del hombre. Fíjense esta perspectiva es muy interesante, porque si bien el hombre nace bueno, lo pervierte la sociedad, ¿sí? Y de ahí surge toda la violencia, todo el mal que existe en este mundo, existe porque la sociedad corrompe a esa naturaleza humana buena. Incluso Rousseau escribió un libro, un texto titulado El Emilio. Emilio es un niño que es separado de la sociedad, es aislado y ahí pues no tiene la influencia de la sociedad en su educación, en su formación, y Emilio es un hombre bueno, es un niño bueno, es un joven bueno, porque no tiene contacto con la sociedad. Contrario a esto, la mayoría de los niños y de los jóvenes que sí tienen contacto con la sociedad pervierten su naturaleza y se convierten en violentos, tiranos e ignorantes. Este autor es muy interesante, incluso por ahí tiene un texto que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde precisamente aborda este tema del cómo surgió la desigualdad entre los hombres. Si los hombres nacen iguales, ¿por qué existe la desigualdad? Y él lo aborda desde esta perspectiva de la corrupción que la sociedad impone al individuo. Él es Rousseau, a quien tenemos aquí en esta imagen del centro. Finalmente, Emmanuel Kant, a quien tenemos aquí del lado derecho, él afirma que el hombre es poseedor de una voluntad buena y el bien mayor es actuar a partir de esta. Incluso esta perspectiva kantiana, que después se aborda mucho y se deducen de ella muchas perspectivas éticas, principalmente la autonomía moral y lo que más adelante seguramente ustedes van a ver en temas de ética, que tiene que ver con el imperativo categórico. Nuestra voluntad es buena y la voluntad es aquella a la que debemos seguir para actuar con un bien, primero menor, pero luego que queramos que ese bien se convierta en un bien universal. Es decir, que actuemos de tal manera que nuestra conducta, por ser buena, sea deseable para todos los hombres que viven en este planeta. Y eso tiene que ver con una voluntad buena. Estos tres filósofos, a quien estamos viendo aquí en pantalla y de quien
hemos hecho una breve referencia, pues bueno, son filósofos optimistas, ¿sí? Dicen, el hombre es bueno, de alguna manera se ha corrompido, por algo se ha corrompido, sea por la sociedad, sea por el derecho, sea por lo que sea, se ha corrompido, pero el hombre es bueno. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y tiene que ver con la siguiente corriente, el pesimismo antropológico. Los tres autores que vimos hace unos momentos tienen que ver con el optimismo antropológico, es decir, el hombre es bueno. Si ellos son optimistas, el pesimista dice, el hombre es malo por naturaleza, ¿sí? Es malo. Y algunas de estas ideas dieron origen a estas dos posturas sustentadas, una por Maquiavelo y otra por Thomas Hobbes, que vamos a ver en un momento más, pero que también de alguna manera están sustentadas en corrientes de San Agustín, un padre de la Iglesia de la época medieval, y en Martín Lutero, quien posteriormente, pues como ustedes saben, o yo les puedo comentar, pues de él nace la Reforma Protestante y toda esta división del catolicismo en diferentes corrientes evangélicas. Ok, entonces el concepto de maldad del ser humano es sostenida principalmente por Nicolás Maquiavelo y por Thomas Hobbes. Nicolás Maquiavelo, que es este personaje que tenemos en la fotografía de la izquierda, él dice que los hombres son malos por naturaleza y siempre que sea posible ejecutarán sus perversas ideas. Los hombres solo actúan bien por necesidad. Fíjense bien esto. O sea, solo por necesidad actúo bien. Si necesito algo, voy a actuar bien con el otro. En la medida en que no necesite nada, yo voy a ser malo por naturaleza. De hecho, de Nicolás Maquiavelo es de donde proviene esta idea o esta frase que seguramente ustedes han escuchado, que sostiene el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una finalidad. Mi finalidad es llegar al poder. Y si para llegar al poder yo necesito comprar a alguien, matar a alguien, sobornar a alguien, esos son medios. Y mi fin va a justificar esos medios que yo utilice para poder llegar a ese fin. Eso es en primer lugar. En la segunda perspectiva, o en segundo lugar, tenemos a Thomas Hobbes, un filósofo destacado por su filosofía política. Él sostiene que el hombre vive para satisfacer sus propias necesidades porque tiene una naturaleza egoísta. Los mecanismos que impulsan la vida de los hombres son solo el dolor y el placer. Por tanto, hay que someter la libertad del hombre porque si no actuaría con maldad. Y para someter la voluntad del hombre que es mala, hay que ponerle leyes, leyes que lo controlen, hay que ponerle instituciones que controlen al hombre y de ahí surge esta idea del contrato social en el que los hombres, principalmente los más débiles, por ser oprimidos por los más fuertes, dicen yo necesito que alguien me proteja. Y entonces tengo que formular la idea de una institución o de un soberano, primero de un soberano que me proteja y que limite la voluntad de los que pueden más, para que entonces yo pueda estar protegido. Y de ahí nace el Estado. Los hombres se reúnen, nombran un soberano, nombran un Estado que proteja esta actuación maléfica de los hombres que traen por naturaleza. Muy bien, hasta aquí hemos visto que si existe como tal una naturaleza humana, existen diferentes teorías. Por una parte, existen teorías que sostienen que el hombre es racional o que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y por otra parte, existen teorías que sostienen que no existe como tal una naturaleza humana. Vamos a ver otras características del hombre. Además de su naturaleza, que hoy podemos concebir, también en su plataforma ustedes han encontrado información que tiene que ver con esta perspectiva cultural del hombre. El hombre es un ser cultural. Y para decir que el hombre es un ser cultural, lo primero que debemos hacer es definir a la cultura. ¿Cómo podemos definir a la cultura? Bueno, existe toda una ciencia, la antropología,
la sociología, las ciencias sociales tratan de definir la cultura. Nosotros no nos vamos a enfocar a analizar cada una de esas definiciones, más bien yo les presento esta definición como muy general de la cultura que también encontrarán en su plataforma. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada, que incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas de conducta, religión, normas de comportamiento, creencias, etc. En otras palabras, la cultura es todo aquello en lo que ha intervenido la producción humana. Y podemos dividir entonces lo natural de lo cultural. Lo natural es aquello en lo cual no existe la intervención de la mano humana, y lo cultural, en lo cultural sí existe como tal. Por tanto, en lo cultural se va a incluir el lenguaje, las normas morales, las organizaciones sociales y políticas, las profesiones, las técnicas, las fiestas, las artes, las ciencias, las celebraciones, las ideas, las creencias, las religiones, etc. Todo aquello es cultural. Y lo importante es que la cultura se aprende, ¿sí? De ahí que no todos nosotros tengamos la misma cultura. Lo que yo he visto, por ejemplo, en el foro de presentación, en el foro Aprendiendo, pues cada uno de nosotros que proviene de un estado diferente de la República Mexicana tiene una percepción de la cultura, tiene sus propios símbolos, sus propios contenidos, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de comportarse, incluso hasta su religión. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos mamado, por así decirlo, la cultura de nuestros padres o la cultura del entorno en el cual nacimos. La cultura se aprende. Y a este proceso de aprendizaje de la cultura es lo que podemos llamar enculturación. La enculturación es el aprendizaje de la cultura. Yo nazco en un determinado lugar y aprendo de ahí los contenidos, los símbolos, las prácticas, las normas y las actitudes de esa cultura. Por eso no tiene la misma forma de conducta una persona que ha nacido en el campo que una persona que ha nacido en la ciudad, ni tampoco una persona del norte de la República que una persona del sur, o una persona que pertenece a una etnia indígena, por ejemplo, celtal o tzotzil, que otra persona que pertenece a otra etnia como los nahuas o los totonacos. Entonces, ¿por qué no somos iguales? ¿Por qué no tenemos esa misma concepción? Porque hemos aprendido la cultura, ha habido enculturación. Y este proceso por el cual la generación más antigua, en este caso de nuestros abuelos, a nuestros padres y luego hacia nosotros, nos transmiten sus formas de pensar, sus comportamientos, sus costumbres y sus reglas a nosotros que somos una generación más joven. Y esa cultura que nosotros adquiramos la vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces se trata de un aprendizaje de la cultura que va asociado al proceso de socialización. Los niños, en la medida en que empiezan a socializar, van aprendiendo elementos culturales, se van apropiando de la cultura, van recibiendo la cultura y van decodificando los signos culturales. Esto de decodificar tiene que ver más con el uso de la razón. Cuando yo, por ejemplo, a mí me dicen, vamos a poner un ejemplo, en un pueblo de una zona rural, me dicen que a los adultos los tengo que saludar de mano, a los adultos mayores o a los mayores que yo. Con el paso del tiempo yo empiezo a cuestionar por qué tengo que saludar de mano a los adultos si son iguales que yo y por qué ellos no me saludan a mí que soy menor si tenemos el mismo valor. Ahí yo estoy cuestionando, estoy decodificando los signos culturales y a lo mejor estoy introduciendo otros elementos que antes no tenía. Es lo que pasa con las personas que viven en el campo y que después viajan a la ciudad y en la ciudad aprenden nuevas formas culturales y cuando regresan a sus pueblos de origen hay un choque entre estas concepciones, tanto de las personas que se quedaron porque ven que aquella persona que salió trae otras formas de comportarse, como de la persona que salió porque ya no acepta como tal todas las formas de conducta o todas las expresiones culturales de este lugar de donde él salió. Por lo tanto, esta cultura que nosotros recibimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, que nos educó, puede ser modificada. Y es modificada cuando nosotros tenemos contacto con otras formas culturales. Si yo soy del campo y voy a vivir a la ciudad, en la ciudad voy a modificar mis formaciones
propias, mis aprendizajes propios de la cultura y voy a traer unos nuevos elementos a esa concepción que yo tengo de cultura. Esto es muy visible en las religiones. Yo puedo ser educado y formado en una familia católica, por ejemplo, pero con el paso del tiempo a lo mejor me convierto a una iglesia evangélica. Entonces, esta cultura que yo recibí de rezarle a las imágenes o de hacer procesiones o de ir a misa, puede ser modificada por otra expresión religiosa, que puede ser, por ejemplo, el evangelismo, y cambiar esas prácticas religiosas que antes tenía. Es un ejemplo solamente, porque esto mismo puede pasar en los modos de vestir. Por ejemplo, en las etnias que tienen un modo particular de vestirse, cuando salen de sus comunidades y van a la ciudad, seguramente van a modificar sus formas de vestir. Están modificando sus expresiones culturales, cambian su lenguaje, su forma de hablar, en fin, la cultura puede ser modificado y esto se relaciona con diferentes factores, con las generaciones. Yo no soy igual que mi papá no es igual que mi abuelo, ya fueron cambiando algunas cosas y seguramente mis hijos no van a ser igual que yo, no van a tener las mismas concepciones culturales. También se debe a factores socioeconómicos, políticos y coyunturales. Entonces vamos a volver a esta primera afirmación que tuvimos al inicio de esta sesión síncrona, cuando mencionamos a Aristóteles. La premisa inicial fue que el hombre es un ser social y para que el hombre sea un ser social requiere de un proceso que se llama socialización, ¿sí? La socialización es entonces la parte de la enculturación en la que se aprenden valores y normas de la sociedad a la que se pertenece. Es decir, es el proceso por el cual un individuo adquiere o perfecciona su comportamiento con relación al desenvolvimiento habitual según su adecuación a grupos de referencia. Yo tengo un grupo de referencia y para aprender la cultura necesito socializar. La socialización, por tanto, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que yo como individuo nazco. Yo contemplo esa cultura y empiezo a asimilarla. Y es factible gracias a los agentes sociales. Los agentes sociales van a ser las instituciones y los individuos que tienen la capacidad de transmitirme e imponerme esos elementos culturales en el que yo he nacido. Y este proceso de socialización que se transmite o se lleva a cabo a través de los agentes socializadores, podemos dividirlos en dos grandes instituciones, la familia y la escuela. La familia, por supuesto, desde la infancia donde nacemos, estamos adquiriendo valores, normas de conducta, estamos adquiriendo costumbres, tradiciones, estamos aprendiendo cultura. Por eso la familia es el socializador primario. Pero como la socialización no se limita a la infancia ni tampoco a mi círculo familiar, existen instituciones a las que se les llama socializadoras secundarias, tal como la escuela. En la escuela yo sigo aprendiendo de mi cultura, sigo aprendiendo historia, sigo aprendiendo valores, sigo aprendiendo elementos que me permiten configurar ese ser identitario, ese ser social que soy yo. Entonces, el proceso de socialización es aquel por medio del cual, como dice Rocher, una persona aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. Esta definición de Rocher me encanta porque es muy completa y tiene la esencia de lo que es el proceso de socialización. Y como ya se los había mencionado, esta socialización puede ser primaria, que se da en la familia. Ahí aprendemos el lenguaje, las primeras formas de comportamiento, los primeros valores. Por eso la familia es muy importante. No es sano decir que la familia delegue su responsabilidad socializadora a la escuela, por ejemplo, porque la escuela tiene una función socializadora secundaria. La escuela, junto con otras instituciones como la iglesia, la religión, los trabajos, las empresas, en fin, tienen una función secundaria en el proceso de socialización. Muy bien, ¿cómo es que nos vamos haciendo
como somos mediante procesos sociales. Esto que voy a mencionar ahorita es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto aparece o va a aparecer en su actividad integradora. De hecho, en su actividad integradora ustedes tienen que identificar en su propia constitución como seres sociales de ustedes estas características o estos procesos venidos de estos 5 factores o de estas 5 instituciones. Y entonces estos procesos sociales los logramos a través de la familia, el grupo social, la escuela y también los logramos a través de los medios de comunicación y los amigos. Ojo, estos 5 aspectos o estos 5 procesos sociales son importantes que los identifiquen porque en su collage que van a realizar ustedes y en la reflexión que van a realizar es necesario que mencionen estos 5 factores socializadores. En primer lugar, la familia. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena recordarlo. La familia es el primer agente socializador, porque con la familia inicia la apropiación del lenguaje, la conciencia de sí mismo, la identidad de género y los saberes necesarios para la sobrevivencia. Todo lo que somos, incluso, lo podemos mencionar y lo podemos afirmar, viene de la familia. Somos producto de una constitución familiar. De ahí la importancia de la familia, fundamental para la constitución del ser social o de las personas como seres sociales. Incluso podemos decir, pues hay personas que nacen más, que se educan más respetuosas, menos respetuosas, que son más responsables, menos responsables, que son más asertivos, menos asertivos. En fin, todo esto tiene que ver con esta constitución del primer agente socializador que es la familia. Incluso los primeros modos de hablar y de ejercer nuestro lenguaje, nuestras expresiones, tienen que ver con la familia. En segundo lugar, viene el grupo social. El grupo social que no está limitado a una sola perspectiva, sino que tiene que ver con aquel grupo de personas con los que convivimos, con nuestro entorno social, la comunidad, la colonia, los diferentes grupos de los que formamos parte. Ahí vamos asumiendo formas de actuar, de recibir e intercambiar afecto, de sentir, de pensar y de alimentarse. Se dice incluso que el juego, la construcción de la autonomía y la exploración que el individuo goce dentro del grupo estimularán el intelecto y las emociones necesarias para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de adultos. Es decir, ese grupo social o ese entorno social, esa comunidad en la que está inserta nuestra familia y por tanto a la que pertenecemos por pertenecer nosotros a esa familia, pues tiene que ver con esa constitución de nuestro ser social. De ahí aprendemos muchas cosas, principalmente costumbres, tradiciones, formas de comportarnos y de pensar se obtienen de esa comunidad en la que estamos insertos. Por eso hace unos momentos yo les decía que no se piensa de la misma manera viniendo del campo que viniendo de la ciudad. No porque una sea una mejor manera de pensar que la otra, sino que son maneras de concebir el mundo diferentes. El tercer agente socializador es la escuela, que se convierte en el primer agente institucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de la familia, la escuela es la primera institución que nos va a recibir y que va a continuar forjando nuestra configuración cultural. Como ustedes saben, en la escuela pues nos transmiten conocimientos que tienen que ver con concepciones del mundo, con concepciones de la ciencia, mejora el uso de nuestra lengua, el desarrollo de formas de razonamiento, las tradiciones culturales. También empezamos a ver historia, empezamos a ver los diferentes avances científicos de las diferentes ciencias. Por tanto, a través del aprendizaje, a través de la adquisición de conocimientos, vamos construyendo nuestra personalidad y vamos solucionando, vamos aprendiendo a solucionar problemas personales, profesionales y técnicos futuros. La escuela tiene un papel fundamental, sin embargo, fíjense, aún así la escuela está ubicada en tercer lugar. El primer agente socializador es indudablemente la familia, después la comunidad y en tercer lugar lo es la escuela.
Ok, aquí es importante mencionar que la escuela no debe ser concebida solamente en su modelo tradicional, es decir, en ir a las aulas, en tomar clases con un maestro. La escuela en línea, como es la que ustedes están cursando, también forma parte de esta institución socializadora, porque ustedes también están adquiriendo conocimientos, están estableciendo interacción con compañeros de otras partes de la República y eso también favorece los procesos de aprendizaje. No quiere decir que un proceso de aprendizaje sea más importante o mejor que el otro, simplemente son diferentes, con diferentes mecanismos, con diferentes medios e instrumentos. Después tenemos los medios de comunicación. Lo queramos o no, los medios de comunicación nos presentan una visión del mundo que de alguna manera influye en nuestra manera de concebirnos como seres culturales y de desarrollar nuestra perspectiva cultural. Antes, por ejemplo, se hablaba de los medios masivos de comunicación, que eran la televisión, el radio, el periódico. Hoy podemos hablar de los nuevos medios de comunicación, además de aquellos, por ejemplo, el Internet. En las redes sociales, en el Internet vamos encontrando muchos elementos que influyen en nuestra concepción de seres sociales. Nos imponen modas, nos imponen lenguajes, nos imponen relaciones interpersonales, gustos, deseos, aspiraciones e incluso tendencias. Entonces los medios de comunicación forman parte de un papel fundamental en nuestros procesos sociales. Y finalmente, lo que si elegimos nuestros amigos, que van iniciando, nuestro grupo de amigos va iniciando desde la infancia, pero que van a tomar un papel determinante en la adolescencia, fuera del entorno familiar. Ahí nosotros elegimos a las personas con quienes queremos relacionarnos, vamos construyendo normas y compartiendo críticas con ese grupo de amigos y por tanto es un agente socializador, podemos decirlo, voluntario, que nos permite continuar nuestro proceso de socialización y de donde vamos aprendiendo y vamos aportando elementos de aprendizaje de la cultura. Aquí, por ejemplo, cabe mencionar que si ustedes tienen amigos fuera de su entorno familiar o de su entorno comunitario, es ahí donde vamos adquiriendo estos elementos de análisis, de crítica social, que también son importantes en nuestra configuración cultural. Muy bien, con todo esto que hemos mencionado, llegamos al concepto de construcciones sociales. ¿Qué es una construcción social? Son las ideas o prácticas que se aceptan en una sociedad como normas o principios naturales. No obstante, han sido construidas culturalmente y dan cuenta de las formas en las que una sociedad se comporta frente a ciertas situaciones históricas. Por ejemplo, en algunas sociedades, el rechazo a las personas con discapacidad era percibido como algo natural. Incluso esto es una construcción social. Otra construcción social muy actual es, por ejemplo, el que tiene que ver con el rechazo o aceptación de los homosexuales. Es una construcción social. La misma sociedad lo adopta como norma o principio natural. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde una pareja homosexual no tiene nada de extraordinario que una pareja heterosexual. Sin embargo, si vamos a algunas provincias, pues está no solo condenado, sino rechazado y discriminado este tipo de actos o de encuentros entre parejas homosexuales. ¿Por qué en una sociedad son aceptados y en otra no? Porque se trata de construcciones sociales diferentes. En una tienen ciertas normas, ciertos principios, en otras no. Por ejemplo, en los pueblos, en las comunidades del campo, una construcción social es el respeto. Tienes que respetar a tus mayores, a tus compadres, a tus ahijados, en fin. En la ciudad estas construcciones sociales pues no son tan evidentes, pues cada quien pasa y no importa cómo está el vecino, si vive, si no vive, si está bien, si está enfermo, no, algo que en el campo, por ejemplo, no existe. La mayoría de las construcciones sociales tienen que ver también con la religión. La religión de alguna manera va configurando nuestra manera de percibir el mundo y nuestra manera de concebir esa realidad en la que vivimos. Entonces podemos darnos cuenta que lo que nosotros aprendemos de la cultura en realidad son construcciones sociales, o sea, son ideas, son prácticas que se aceptaron como normales o como naturales por ese entorno social en el que vivimos. Por eso no es bueno
por así decirlo, éticamente hablando, juzgar las construcciones sociales de otra persona, ¿sí? A lo mejor si una persona es muy tímida, es muy introvertida, es muy penosa, bueno, es parte de un producto cultural de donde viene. Por eso siempre que conozcamos a otra persona de otro entorno cultural, tenemos que asimilar que tiene otra perspectiva, otra construcción social y otra asimilación cultural. Y todo esto pues nos lleva al cambio social. Hay cosas que a nosotros nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Pero cuando hablamos de gustos, de intereses o de percepciones, ahí no hay tanto problema. Más bien hay más problema cuando hay construcciones sociales que afectan, por ejemplo, los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades o en las etnias en los que la mujer no ejerce sus derechos humanos porque la mujer es violentada por el machismo, por ejemplo. El hombre domina, el hombre golpea, el hombre manda, el hombre señala y la mujer es sumisa, tiene que obedecer. Esta es una construcción social y cuando nosotros como estudiantes de prepa en línea o como personas que hemos estudiado estos agentes socializadores nos damos cuenta que esa construcción social no es sana para la persona ni sana para la convivencia, sino que afecta los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, entonces nosotros caemos en la cuenta de ejercer un cambio social. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio estructural de las relaciones, de la organización, de los nexos entre los componentes sociales y en las relaciones del sistema. Que de alguna manera estas relaciones establecieron patrones de conducta, establecieron relaciones sociales, establecieron estructuras sociales de poder, de ejercicio del poder, y esto contextualmente pues afectó a unas personas. Por ejemplo, pensemos, afectó a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra idea es lograr la equidad, la justicia, la paz, la libertad, el amor. Y esto solamente lo vamos a lograr dentro de un pasaje de concientización en el que nosotros, por ejemplo, en este caso de las mujeres, nos demos cuenta que somos iguales en dignidad y en derechos. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y en derechos. Ahora, vayan a una comunidad donde la mujer es golpeada y díganle eso al señor machista. Él tiene una construcción social diferente. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es concientizar sobre el problema y decir, señor, tenemos los mismos derechos los hombres y las mujeres. Usted está violentando los derechos de su esposa. Ejercer un proceso de concientización que después evoque una acción colectiva que logre el empoderamiento de las mujeres y así encaminemos el cambio social. Cuando nosotros identificamos que hay algo que afecta a la comunidad, la violencia, la delincuencia, en fin, es ahí donde nosotros vemos la necesidad de un cambio social. Y para lograr el cambio social se requiere de un agente social transformador. Un agente es aquella persona que toma la iniciativa de realizar una acción a diferencia de un individuo pasivo, el cual solo es un espectador de lo que ocurre. Ve el problema allá afuera y ahí deja que corra el problema. No hace nada por mejorar ese problema. Un agente, en cambio, identifica el problema, analiza las causas y consecuencias del problema, critica o hace un análisis crítico de esa realidad en la que se está viviendo el problema y luego emprende acciones para lograr un cambio. Eso es lo que nosotros en Prepa en Línea y particularmente en este módulo queremos lograr en ustedes. Que ustedes identifiquen un problema relativo a los derechos humanos. De eso trata la actividad integradora número 2. Y es algo que ustedes van a realizar en las siguientes actividades. Ustedes identifiquen un problema relacionado con los derechos humanos. Analicen y critiquen ese problema. Y luego se conviertan ustedes en un agente de cambio social, en un agente de transformación social en el que se logre una mejor vivencia de los derechos humanos. La finalidad es entonces que ustedes se conviertan en agentes de cambio social. Muy bien, chicos, pues esto es lo que yo les puedo presentar en este momento respecto a esta primera parte del módulo
8, que tiene que ver con la concepción del ser o de la persona como ser social. Y bueno, pues a continuación vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas para que puedan tener claridad en aquello que no les haya quedado muy claro o hacer algún comentario. Entonces, pues los escucho. Pues bien, estimados alumnos, espero que con esta información que hemos revisado ustedes tengan los suficientes elementos teóricos para comprender la constitución del hombre como ser social. Ahora es momento pues de revisar en qué consiste la actividad integradora número 1 titulada Ser Social. Recuerden que las actividades integradoras tienen como finalidad el recuperar los aprendizajes que ustedes hayan adquirido, tanto en la plataforma, en la información que les ofrece su facilitador y en la investigación que ustedes realizan, y de poder concretizarla en un rubro o en un aspecto propio de su vida ordinaria o referente a alguna situación social. En este caso, como revisamos en esta primera parte de la primera unidad, la constitución del hombre como ser social, pues precisamente la actividad integradora 1 se basa en esta constitución de la sociabilidad humana. Entonces, bueno, aquí está la descripción de la actividad que van a realizar. Les voy a explicar en qué consiste para que ustedes tengan los elementos para poder realizarla. Por supuesto que van a tener el recurso de poder consultar, preguntar las veces que sea necesario a fin de aclarar las dudas. En la actividad integradora número 1, pues se nos piden principalmente 4 cosas. En primer lugar, identificar por lo menos 5 factores que los conforman a ustedes como seres sociales. Estos 5 factores son los mismos que nosotros revisamos en la parte final de la sesión síncrona hace unos momentos. Es decir, necesitamos que identifiquen algunos factores de estos 5 y en su propia vida. Por ejemplo, yo puedo decir familia. Ok, mi familia es una familia campesina, vengo de una familia de provincia, es una familia nuclear, tengo 3 hermanos, no sé, de ahí aprendí pues las principales cosas como son el lenguaje, los primeros comportamientos, las formas de conducta, las formas de comportarme con los demás, etcétera, etcétera. Luego, escuela. Bueno, pues yo asistí a una escuela primaria rural, luego a una escuela telesecundaria o una escuela secundaria técnica. Ahí adquirí los suficientes conocimientos para poder emprender el trabajo que ahora estoy realizando. Después ingresé a prepa en línea y en prepa en línea he conocido a otras personas, otros facilitadores, otros compañeros con quienes he entablado algunos lazos de amistad, etcétera, etcétera. Luego pasamos a la cultura. Descríbanos un poco pues las tradiciones culturales que ustedes tienen, a lo mejor algunas tradiciones, costumbres, fiestas religiosas, normas de conducta, etcétera. Lo mismo de las tradiciones, referente, ahí nos pueden compartir alguna tradición que ustedes tengan a propósito de ahora estas fechas, ¿no? Noviembre, diciembre, que afloran muchas tradiciones respecto a las comunidades, sobre todo del campo, pero también en la ciudad. Bueno, pues ahí podemos retomar alguna y decir, yo adquirí estas tradiciones en mi pueblo, en mi comunidad, y refieren a tal cosa, y esas las aprendí desde niño y ahora pues yo las guardo y las trato de conservar. Y las amistades, a lo mejor referir también a algún grupo de amigos que los haya configurado, que de alguna manera ustedes hayan aportado o hayan recibido algo de ese grupo de amigos, puede ser de la escuela, de su comunidad, de su barrio, etc. Una vez que ya identificaron estos factores de cómo están constituidos ustedes, acuérdense que aquí no quiero que ustedes me describan de manera general los factores, sino de ustedes. Cómo la familia influyó en ustedes, cómo la escuela influyó en ustedes, cómo la cultura y las tradiciones influyeron en ustedes y cómo las amistades influyeron en ustedes, ¿sí? Para constituirlos como seres sociales. Luego vamos a elaborar un collage. Recuerden que un collage es una superposición o sobreposición de imágenes. Ustedes pueden realizar este collage con imágenes que pueden adquirir
de algunas fuentes de internet, algunas fotografías, etcétera. En el centro van a poner una foto de ustedes o una imagen que los represente, pero yo principalmente prefiero que sea una foto de ustedes en el centro, y alrededor de esa foto van a sobreponer imágenes u otras fotos sobre estos 5 factores que los han conformado como seres sociales, de su familia, de su escuela, de su cultura, de sus tradiciones, de sus amistades, ¿sí? Aquí solo van imágenes, imágenes de mis amigos, imágenes de mi familia, imágenes de mi pueblo, imágenes de mi escuela, imágenes de prepa en línea o fotografías de cualquiera de estos factores. Un collage en una hoja hacen esta sobreposición de imágenes, de pura imagen. Luego, cuando ya hicieron el collage, van a elaborar en mínimo 10 renglones una descripción de ese collage. Es decir, ¿por qué eligieron esas fotos? ¿Por qué eligieron esas imágenes para su collage? ¿Y qué representan para ustedes en la constitución de su ser social? A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo elegí tal vez la fotografía de mi pueblo, porque aunque yo vivo en la ciudad, mi pueblo sigue siendo muy significativo, porque ahí viví los primeros 17 años de mi vida, porque de ahí aprendí las costumbres y tradiciones, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces tienen que explicar las imágenes que pusieron en su collage. O a lo mejor yo elegí el logo de prepa en línea, bueno, porque ahora considero que en la prepa en línea he adquirido nuevos amigos, nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. En mínimo 10 renglones, estos 10 primeros renglones tienen que ser una descripción de su collage, solamente. Luego, abajo van a poner una reflexión de 8 a 10 renglones sobre la libertad y el respeto que debe existir en las relaciones con cada grupo o factor que integran el ser social, ¿sí? La reflexión es muy importante, chicos, y aquí hay algo muy importante que les quiero comentar. En su reflexión siempre debe primar o debe observarse el pensamiento crítico, es decir, que ustedes fueron capaces de recopilar la información que les proporciona su facilitador, lo que vieron en plataforma y además lo que ustedes mismos investigaron para integrarlo en una reflexión de ustedes, una reflexión crítica, en el que ustedes hablen sobre la importancia de la libertad y el respeto que deben existir en las relaciones sociales con cada grupo social o con cada grupo factor que integran el ser social. En esta reflexión no hay lugar a la copia, ni de internet, ni de libros, ni de otras fuentes, porque es algo que ustedes piensan, es algo que ustedes han reflexionado sobre los contenidos que observamos, que revisamos, que estudiamos en este módulo. Por tanto, aquí yo voy a conocer incluso el modo en que ustedes se expresan, el modo en que ustedes redactan, y eso es muy importante en su reflexión. Después van a integrar ya en un documento los 5 factores, el collage, la descripción y su reflexión, y incluso si han hecho un collage no en un documento de Word, sino en una aplicación de internet o lo han creado en una imagen, bueno, nos pegan el link con el link en el Drive donde podemos descargar la imagen, donde podemos ver su collage, aunque también les digo, les abro la posibilidad de que lo hagan en un mismo documento de Word, pero si lo hacen en una imagen, en una aplicación de internet, no olviden mandarnos el link del Drive donde se encuentra este collage. Y luego pues ya le colocan sus datos personales, lo suben en un documento y lo guardan en la plataforma en formato doc o docx para que yo pueda revisarlo. Pues estas son las indicaciones respecto a la actividad integradora 1. No olviden collage, descripción del collage y reflexión. Y yo estaré atento para poder revisarlos y, bueno, proporcionarles la realimentación correspondiente. Pues bien, estimados alumnos, es así como concluimos esta primera parte de la unidad 1, en el que estamos revisando la constitución de la persona como ser social o del ser humano como ser social. Espero que la información que hemos recibido les haya sido de utilidad y sobre todo que hayan adquirido los elementos teóricos para una reflexión propia sobre la sociabilidad del hombre o del ser humano.
También les he dejado la explicación de la actividad integradora 1. Yo quedo atento a sus entregas para poder brindarles la realimentación correspondiente, y en una sesión síncrona posterior, en una videograbación posterior, vamos a revisar la actividad integradora número 2 con la información que corresponde a los derechos humanos como segunda parte de esta primera unidad del módulo 8. Les agradezco su atención y saben que quedo atento a cualquier duda o inquietud. Un cordial saludo. Nos vemos pronto.